Ahora dejemos que el Dr. Miguel Núñez nos explique a la luz de la Biblia por qué debo evangelizar a pesar de la elección soberana de Dios en la salvación y que además nos cuente cómo pasó de ser arminiano a la vereda del frente, abrazando la corriente bíblica o calvinista. Pastor, entonces, si es Dios quien escoge, y eso le ocurrió antes de la fundación del mundo, ¿para qué vamos a evangelizar? Bueno, yo creo que si hubiera una sola razón, la primera, fuera suficiente, que no hubiera que preguntar otra. Si simplemente fue porque el Señor lo ordenó, eso es razón suficiente. Creo yo que si el Señor es Señor y vivimos su señorío, el hecho de que lo ordenara fuera suficiente. Número 2, ¿tú no crees que si después que Dios te salvó a ti y a mí, que no lo merecíamos, que no tenía ninguna razón para Él morir por nosotros, que no había nada bonito en nosotros, que éramos enemigos de Él, y que pudo no haberlo hecho, ¿tú no crees que eso es razón suficiente para vivir con tanta gratitud como para ir a evangelizar y completar el plan de redención? Para mí eso es suficiente. Las dos primeras son mi motivación para evangelizar. De verdad que ahorita Dios puede bajar del cielo, mandar un ángel del cielo y decir, ¿sabes una cosa? Yo apagué el infierno, no más infierno. ¿Sabes una cosa? Que hay un grupo de gente que más nunca volvería a predicar, porque como ya se acabó el infierno, yo haría exactamente lo mismo. Yo diría, yo nunca he predicado por el infierno. Yo no estoy mintiendo, Dios, o sea, delante de Dios le estoy diciendo, yo no he predicado nunca porque el infierno existe. Eso es un beneficio natural de la predicación, que la gente no vaya al infierno, de lo cual yo me alegro enormemente. Pero yo no necesito la existencia de un infierno para sentirme motivado y suficientemente agradecido para ir a contarle a otro lo que Dios me ha revelado en mi vida. Eso es la razón, honestamente, hermanos. La razón primera es que yo encuentro tan descomunal, tan monumental, que Dios se haya fijado en mí, me haya escogido, y luego que me haya escogido para ser socio del proyecto más grande en la historia del universo, y que Dios, no necesitándome, quiere que yo le ayude, no necesitándome. Para mí eso es tan monumental que yo daría mi vida por Dios. No necesito ninguna otra motivación, ninguna otra. Que la consecuencia natural de eso es que el hombre no va al infierno. Aleluya, amén, gloria a Dios. Pero aún si no hubiera infierno, hermano, es tan enorme lo que Dios me ha dado, que yo quisiera que todo el mundo le conociera igual, que yo quisiera que todo el mundo le adorara igual, que yo quisiera que todo el mundo le obedeciera igual. Esa es mi razón primera. También predicamos porque Dios no solamente determina en su elección quiénes serán salvos, Dios también determina los instrumentos de su salvación, y eso es importante. Si Dios nos ha mandado a ser instrumento de salvación de alguien, pues nosotros debemos hacer eso. Número 4, es un privilegio ser socio del mayor proyecto del universo, ya mencioné eso. Y número 5, wow, el hecho de que los resultados están garantizados, hermano. Y yo sé que Dios tiene un grupo que Él ha garantizado. Pero déjame leerte este texto primero, de Hechos 13:48. Pablo está predicando la palabra, ¿verdad? Y Bernabé. Entonces dice que oyendo esto los gentiles, la predicación de Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Escucha ahora, afina los oídos. Y creyeron cuanto estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los gentiles oyeron a Pablo y a Bernabé. Pero hubo un grupo que creyó. Ahora tú me dices, después de él haber leído, ¿quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Había una ordenación previa, y aquellos que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Si fuera al revés, oye cómo lo dijera, y todos los que creyeron fueron ordenados para vida eterna. ¿Verdad? O sea, todos los que creyeron después de haber creído fueron ordenados para vida eterna. Pero eso no es lo que dice, hermano. Dice que creyó un grupo de los que oyeron la palabra, y que ese grupo que creyó, esos habían sido previamente ordenados para vida eterna. Eso yo lo encontré, esa doctrina en la palabra, en un momento en que yo no creía eso, hermano. Yo estaba en la otra posición, la posición armeniana, la mayor parte de mi vida, porque todo el mundo nace armeniano, a menos que usted no haya nacido en una iglesia que crea eso y se lo hayan enseñado de chiquitico. Todo el mundo nace armeniano, de que yo escojo, porque esa es la forma más natural de pensar. El problema no es lo que yo entiendo, lo que yo pienso, es cómo consistentemente Dios ha revelado algo
que está ahí. Yo tuve una crisis de 2 semanas, mi esposa lo sabe, donde yo me puse casi loco, porque yo no quería entender, yo no quería abrazar eso, porque yo tenía otra idea de la salud. Yo decía, pero ¿y dónde está el papel del hombre? ¿Y qué rol juega el hombre? Y entonces mi esfuerzo, ¿qué? Como que yo quería tener algún crédito en la salvación. Y obviamente, ¿qué crédito tiene el hombre en la salvación? El hecho de ser el instrumento de Dios y gozarse de lo que Dios hace a través de uno. Pero el crédito es totalmente de Dios. Y la palabra, que es lo que debe convencernos, me convenció de lo que yo acabo de exponer. Después que entendí que el hombre tiene una voluntad que no es libre, que está atada al pecado, que no busca de Dios, que no quiere saber de Dios, que es enemigo de Dios, y que Dios, sabiendo eso, entonces en su misericordia, Él ha atraído a un grupo, y a eso le ha dado salvación. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la predestinación o la doctrina calvinista. La realidad es que no debiera llamarse calvinista, porque nada de eso que yo expuse ahí tiene nada que ver con Calvino, tiene que ver con Pablo. Eso debiera llamarse la doctrina paulina. Y si quisiéramos mencionar a alguien, entonces debiéramos mencionar a Agustín, porque Agustín en el siglo IV postuló exactamente lo mismo. Agustín, el San Agustín de la Iglesia Católica, postuló exactamente lo mismo, y Martín Lutero hizo exactamente lo mismo. Lo único que Calvino hizo fue darle forma y lo sistematizó la enseñanza. Más nada. Teníamos cientos de años entendiendo eso. Hasta que en el año 1700 y tanto, Arminio postuló la otra doctrina del libre albedrío. Pero hasta el año 1700 y tanto, o sea, la iglesia por casi 17 siglos, casi de forma invariable, creyó la doctrina que yo acabo de exponer. El otro gran teólogo también, Tomás de Aquino, también que la Iglesia Católica lo conocen como Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino postuló exactamente lo mismo. Hasta que Arminio, 1700 años después, salió con la historia del libre albedrío. Le digo, hermanos, que a pesar de que parece para muchos injusto, a pesar de que para muchos parece como que eso le quitaría al hombre el incentivo de evangelizar, yo le puedo decir delante de Dios, no hay otra doctrina que a mí me haya impulsado más a evangelizar que esta doctrina que yo acabo de exponer. No hay una verdad que a mí me haya dado más gusto de entender, de predicar, de exponer. Yo se lo dije que era mi sección preferida, porque me habla de la gracia infinita de Dios. Porque me habla de una gracia que para mí es inconcebible. Y eso, cuando yo lo saboreo en mi persona como salvación, eso tiene un sabor que no hay nada con lo que yo pueda compararlo. Cuando nosotros hacemos un seminario, hermanos, y le decimos a los hermanos que hay que salir a evangelizar porque todos los días se van miles de personas al infierno. Hermanos, miren, eso de querer motivar por sentido de culpa, oye, eso ni está en la palabra, ni es psicológicamente sano, ni es de ninguna forma sano. Nunca la culpa puede ser una buena motivación. ¿Y cómo es posible que nosotros queramos motivar por sentido de culpa? Ahora, si yo te digo que nuestro Dios es tan grande, es tan misericordioso, es tan inmensamente grande y misericordioso, que te ha salvado a ti sin tú merecerlo, y que incluso después de salvarte y tú no merecerlo, Él quiere usarte en un plan donde Él no te necesita. Eso a mí comienza, todos los jugos de la boca comienzan como a secretar, como wow, esto sí sabe, wow, esto es increíble. Y luego, cuando tú comienzas a caminar con Dios y tú tienes experiencia de intimidad con Dios y tú dices, wow, pero Dios, tú estás viendo experiencia que tú quisieras que todo el mundo tuviera, entonces tú dices, esto es razón suficiente para yo ir a evangelizar. Y esa es la razón, hermanos. La razón por la que no tenemos más gente yendo es porque lo hemos cargado de culpa, y la culpa es un terrible motivador. Cuando en vez de cargar la gente de culpa, lo carguemos de la gracia de Dios, lo carguemos del poder soberano de Dios y de la grandeza de Dios, ese Dios será tan grande que la gente no podrá dejar de hablar de lo que ha visto y oído. Pero tenemos que darle la motivación correcta.